Capítulo 6. Las prácticas del exorcismo. Cuando se ha reconocido y verificado la posesión diabólica, se puede proceder con el exorcismo. Desde Jesús, que ordenó explícitamente expulsar los demonios y dio su ejemplo, continuando en la época de los apóstoles y en el siglo después de su muerte, para proseguir en los siglos de los primeros padres de la Iglesia, 200, 600, y en medioevo hay una tradición ininterrumpida de creencias y ritos de la Iglesia Católica que tienen por objeto los exorcismos. En el transcurso del tiempo, todo esto ha sido condensado en el interior del así llamado rito de exorcismo, el rito que todo exorcista debe seguir cuando pretende exorcizar a un poseído. Desde luego, no basta con el exorcismo, es necesario también que el poseído ponga su existencia en un estricto régimen de oración y ayuno, y después, solamente después de haber aceptado este nuevo régimen de vida, puede someterse a los exorcismos. Antes del rito propiamente dicho, hay una serie de instrucciones, también podríamos llamarlas reglas, que es necesario tener presentes. Es necesario que el sacerdote que exorciza los conozca, pero también es útil que las conozca los fieles que quieren ayudar a los exorcismos con su oración. Estas instrucciones son 21 en total. El sacerdote que se prepara para exorcizar con el permiso especial y explícito del obispo a las personas atormentadas por un espíritu maligno debe ser piadoso, prudente y moralmente íntegro. Debe cumplir este encargo con humildad y coraje, sin basarse en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Además, no debe desear beneficios materiales. Así pues, debería ser de una edad madura y respetado, no solo por sus cualidades, sino también como hombre virtuoso. Para tener la capacidad de cumplir correctamente su labor, debería conocer los escritos prácticos sobre el tema del exorcismo, compilados por autores aprobados por la Iglesia. El exorcista no debe creer con facilidad que alguien está poseído por un espíritu maligno. Debe conocer muy bien los signos que permiten distinguir una persona poseída de una que sufre una enfermedad física. Los signos que indican posesión por parte de un espíritu maligno son: cuando el sujeto dice muchas palabras de lenguas que él desconoce, o cuando las comprende, cuando demuestra evidencia de que conoce hechos distantes u ocultos, cuando muestra una fuerza física mucho mayor de la compatible con su edad o con sus condiciones físicas normales. Estas manifestaciones constituyen, junto con otras de la misma especie, un indicio importante. Para adquirir una certeza aún mayor, el exorcista debe interrogar al sujeto después de una o dos intimaciones pronunciadas en el transcurso del exorcismo y preguntarle cómo se siente espiritual y físicamente. De este modo, logrará descubrir qué palabras perturban más al espíritu maligno, y así podrá repetirlas y producir efectos mayores sobre el espíritu posesor. El exorcista debe percatarse de los trucos y engaños de los que se sirven los espíritus malignos para desviarlo del camino. Estos, en efecto, tienen la costumbre de mentir en las respuestas y de no manifestarse, con el objetivo de que el exorcista se fatigue y deje de conminarlos, o crean la impresión de que la persona exorcizada no está poseída. A veces el espíritu maligno revela accidentalmente su presencia para esconderse de nuevo, dando la impresión de que ya no molesta físicamente al exorcizado, por lo cual éste piensa que ya está completamente liberado. Pero el exorcista no debe dejarse engañar por estos fenómenos,
ni desistir de su intervención hasta que no vislumbre los signos de la liberación. Otras veces, el espíritu maligno interpone cualquier obstáculo posible para impedirle al poseído someterse al exorcismo, o intenta persuadirlo de que su malestar tiene un origen completamente natural. En ocasiones, induce al poseído a adormecerse durante el exorcismo y le provoca visiones mientras se mantiene oculto para dar la impresión de que el poseído se ha liberado de él. Algunos espíritus malignos revelan la existencia de hechizos ocultos, el nombre del que los ha hecho y la manera de desatarlos, pero el exorcista debe cuidarse bien de recurrir a acciones similares a las obras de brujos o magos o a otras personas que no sean ministros de la Iglesia. Así pues, el exorcista no deberá recurrir a prácticas supersticiosas ni a otros métodos ilícitos. En ocasiones el espíritu maligno deja en paz al poseído y le permite incluso recibir la Santa Comunión para dar la impresión de que se ha ido. En otras palabras, las estratagemas y artimañas de las que se sirve el espíritu maligno para engañar a los hombres son innumerables, y el exorcista no puede perder la cautela para no caer en el engaño. Por eso deberá tener siempre presente las palabras de nuestro Señor, según las cuales hay una especie de demonios que solo pueden ser expulsados con la oración y el ayuno. Así el exorcista debe comprometerse a fondo con la intención de seguir el ejemplo de los santos padres y servirse de estos dos medios de importancia fundamental para obtener la ayuda de Dios y expulsar al espíritu maligno. El poseído puede ser exorcizado según el caso en una iglesia o en cualquier otro lugar que tenga un significado religioso y esté alejado de los ojos del público. Si el sujeto está enfermo o si hay otros motivos válidos, el exorcismo puede tener lugar en una casa privada. Para que el poseído se mantenga sano de mente y cuerpo, debe ser animado a dirigirse a Dios con la oración y el ayuno, a obtener frecuentemente el consuelo espiritual de los sacramentos, de la confesión y de la Santa Comunión, sometiéndose al juicio del sacerdote, y mientras es exorcizado, debe ser animado a dirigirse y entregarse a Dios y a pedirle a Él la salvación con fe sólida y humildad. Y si es atormentado con violencia, debe tolerar con paciencia, sin dudar jamás de la ayuda de Dios. El poseído debería tener un crucifijo en la mano o a la vista. Se le pueden poner sobre el pecho o la cabeza reliquias de santos, si están disponibles. Las reliquias deben ser previamente protegidas para impedir eventuales profanaciones. Siempre hay que estar atentos para que los restos sacros no sean vilipendiados o dañados. Nunca se debe poner la Santa Eucaristía sobre el cuerpo del poseído, pues existe el peligro de que sea tratada de modo irreverente. El exorcista debe evitar toda retórica y no hacer preguntas superfluas por simple curiosidad, especialmente sobre eventos futuros y temas ocultos que nada tienen que ver con su labor. Debe ordenar al espíritu inmundo que se calle y se limite a responder a las preguntas que se le hacen. Además, no debe creer al espíritu maligno cuando éste afirma que es el alma de un santo o de una persona difunta, o que es un ángel custodio. Para dar un ejemplo, las preguntas que se le deben hacer a un espíritu maligno durante el exorcismo son las siguientes: la cantidad y los nombres de los espíritus que se han apoderado de la víctima cuando entraron en el poseído, por qué se apoderaron de él y otras del mismo estilo.
El exorcista debe reprimir las manifestaciones de vanidad, mofa y estupidez del espíritu maligno y tratarlo con desprecio. Además, debe advertir a los presentes que probablemente son muy pocos que no presten atención a lo que dirá el espíritu maligno y que no hagan preguntas a la persona poseída. Más bien, deben dirigir a Dios oraciones humildes y fervientes para que libere al poseído. El exorcista debe celebrar el rito con firme autoridad y ser animado por una profunda fe llena de humildad y fervor. Y cuando se dé cuenta de que el espíritu maligno está siendo presa de fuertes tormentos, debe apremiarlo con mayor vigor. Cada vez que vea un movimiento, una herida, una tumefacción en alguna parte del cuerpo del poseído, debe hacer el signo de la cruz y asperjar agua bendita, la cual debe tener a mano. Así pues, debe prestar atención a las palabras y expresiones que más espantan al espíritu maligno y repetirlas con muchísima frecuencia. Cuando llegue el momento de la expulsión, deberá pronunciar repetidamente la intimación con palabras penetrantes. Si se da cuenta de que está a punto de tener éxito, insistirá por 2, 3, 4 horas, tanto tiempo como pueda, hasta la victoria final. El exorcista debe abstenerse de ofrecer medicinas de cualquier tipo al poseído o de sugerirlas, y debe dejar esta tarea al médico. Si tiene que exorcizar a una persona de sexo femenino, deberá estar asistido por mujeres de costumbres totalmente irreprensibles que puedan mantener quieta a la poseída cuando ésta sea atormentada y maltratada por el espíritu maligno. Estas mujeres deben dar prueba de gran paciencia y pertenecer en la medida de lo posible a la familia de la poseída. El exorcista debe evitar todo motivo de escándalo, así como cualquier gesto o palabra capaces de provocar prejuicios sobre él mismo o los demás. Durante el exorcismo, el exorcista debe usar preferiblemente las palabras de la Biblia antes que servirse de expresiones propias o de otras personas. Así pues, debe imponerle al espíritu maligno que revele si su permanencia en el cuerpo del poseído se debe a un hechizo de magia, a un símbolo mágico o a un documento oculto. En caso afirmativo, el poseído debe entregarlo para que el exorcista pueda tener un buen resultado. Si ha tragado algo de ese género, deberá vomitarlo. Si esa cosa no se encuentra en el cuerpo del poseído, sino fuera de él, el espíritu maligno debe revelar al exorcista dónde está. Cuando éste la encuentre, debe quemarla. Se le debe aconsejar al obseso que manifieste al exorcista todas sus tentaciones. La persona poseída que ya ha sido liberada del espíritu maligno debe ser advertida de que debe evitar concienzudamente acciones y pensamientos pecaminosos. Si no lo hiciera, podría ofrecer al espíritu maligno la ocasión de que retorne y la vuelva a poseer. En este caso, el poseído reincidente se encontrará en condiciones peores que las anteriores.